Uno de los grandes retos de los fundadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes fue conseguir a los profesionistas necesarios para la docencia e investigación de la naciente institución. Para ello, no fue suficiente echar mano de los expertos en las diferentes disciplinas radicados en nuestra localidad, por lo que invitaron especialistas de otros estados y universidades. Uno de estos profesionistas fue el doctor Rigoberto Gómez Torres, destacado académico e investigador que conoceremos el día de hoy en Universitari, Universitarios de Corazón. Originario del estado de Guanajuato, Rigoberto Gómez vivió durante su infancia y adolescencia en muchas poblaciones de la República Mexicana, antes de radicar de manera definitiva en Aguascalientes. En Guanajuato nací, cerca de Guanajuato, en un lugar que se llama el Real del Monte, hace muchos años. Y de ahí, en realidad tengo unos orígenes muy dispersos porque mi papá era minero y entonces viajábamos prácticamente por toda la República, 2 años aquí, 4 allá, y mi formación fue precisamente así, de vivir en varios sitios de la República. Viví en Taxco, viví en Parral, Chihuahua, Real de 14, San Luis Potosí, aquí Aguascalientes, DF, Guadalajara, Hualulco, Jalisco. Así que mi formación fue muy rica, considero así, porque conocí muchas cosas de la República. Mi papá se llama Francisco, mi mamá Ildelisa, y ellos, aunque éramos de un origen muy humilde, me inculcaron ciertos valores, ¿verdad? Para no pertenecer ahora sí, que a la plebe. Y de ahí esos valores los fui adquiriendo poco a poco, hasta que me empecé a formar en varias escuelas. De las que más recuerdo son la de Parral, Chihuahua, porque ahí ya tenía más conciencia de las cosas. ¿Ahí estudiaste qué grados? Ahí llegué ya prácticamente a 5º año, ¿sí? 5º, 6º, hice la secundaria y la preparatoria en una escuela que me fui enterando posteriormente, fue la que regaló Pancho Villa, la número 282, y eso lo acabo de... Bueno, me compré el libro y me dio mucho gusto recordar todo el ambiente donde él se desarrolla y que yo conozco precisamente. En realidad a mí yo quería ser como Luis Pasteur, ese era mi ídolo. Pero como no había muchos recursos económicos, lo que más se prestaba para realizar una profesión semejante era medicina, y me metí a medicina en San Luis Potosí, donde terminé los estudios. Y ya una vez ahí me mandaron a Venado, San Luis Potosí. Ahí desarrollé mis estudios sociales, bueno, de servicio social. Y me dieron una beca por el Banco de México para irme a desarrollar, ahora sí, microbiología a la UNAM. Pero curiosamente, como, fíjate lo que es las cosas, yo quería ser microbiólogo. Y ya recibí entrenamiento, fui profesor ahí, adjunto, pero como necesitaban y se estaba abriendo una maestría en inmunología, me escogieron a mí y a otro compañero, y en lugar de hacer microbiología hicimos la maestría de inmunología. Así fue como me formé.
Bueno, como estudiante era muy curioso. Nada más las materias que a mí me gustaban, sacaba excelente calificación. Ajá. Lo que nunca comprendí, porque siempre ha habido muy malos profesores de matemáticas y de física, química, no te hacían agarrar el amor a esas ciencias que ahora las veo retrospectivamente y son bellísimas, pero parece que no tuve muy buenos profesores y no me inculcaron esa curiosidad, y ahí fueron mis cocos, ¿verdad? Pero en las otras que a mí me gustaban, ahí sí era sobresaliente, y si juntamos las malas con las buenas, pues era regular como estudiante. Se me ofreció una oportunidad aquí con uno de mis profesores que estaba en San Luis Potosí, que es el doctor Camilo Apes, que él se trasladó aquí, que es fundador, entre otros, de la carrera de medicina. Así es. Y él me llamó a México, y yo solamente vine a decirle que no podía. Porque te ibas a Inglaterra. Porque me iba a Inglaterra, y con un premio Nobel, con el doctor Porter. Entonces, yo vine aquí invitado por él para darle las gracias, y no más. Pero yo creo que ya había plan, porque se nos prometió muchas cosas, un sueldo, una serie de cosas, casa aquí atrás, allá atrás, donde en la estaba, mezquitera. en la mezquitera, de ser socio del campestre, y una serie de cosas que me engancharon. Ya me quedé como profesor de la Escuela de Medicina, como profesor de microbiología. ¿En qué año fue? En el 74, 1970. enero del 74. Prácticamente tenía la universidad medio año de haberse fundado. Tenía medio año la universidad y yo llegué, todavía no se dictaminaba como universidad, yo entré como escuela de medicina. De medicina, estaba apenas el tercer semestre de la primera generación de medicina. Exactamente, el tercer semestre y fueron los primeros que solicitaron que una persona que tuviera entrenamiento. Como yo tenía formación para hacer investigación, que fue lo que hice en la maestría, y esa era mi aspiración, pues fui integrado aquí como investigador. A la vez se requería algunas materias y entré como profesor para posteriormente organizar un grupo de investigación, un área de investigación, y empezar a trabajar por la universidad. Bueno, en la institución he desempeñado primero profesor, ¿verdad? Luego ya se hicieron departamentos. Fui el primer jefe de departamento por más de 23 años. Ya me decían aquí Fidel, porque año con año yo fui jefe de departamento. De microbiología. Para esa época empezaba a hacerse el centro básico. De ciencias, sí, era centro básico entonces. Sí, y fui nombrado yo el jefe de eso. Bueno, dentro de otras actividades fui presidente de la asociación de profesores de aquí de la universidad. Fue cuando se hicieron los estatutos. Los que formaron los estatutos propiamente, con algunas ideas que ellos tenían y que habían copiado, no sé, de otro lado, o si son propias, pero Utimio Serna Chávez, Cerritos, sí, el Cerritos, él, el licenciado Sevilla, Enrique Sevilla Flores, y otros que no recuerdo, fueron los que los elaboraron. Jesús Aguilar Sánchez. Y los presentamos para que fueran aprobados, y se aprobaron esos estatutos. Ya como una asociación. Prácticamente le dieron vida a las IUA, sí, porque yo tenía otras ideas, porque venía de la UNAM, y todos eran sindicatos, y aquí no se permitió ese nombre. Entonces, ahí ocurrieron cosas muy, muy curiosas. Por ejemplo,
fui invitado por el presidente de la República para una reunión. Ajá. Y fui invitado también por el entonces rector de la UNAM, el doctor Soberón, Ajá, para que formáramos un frente de sindicatos y asociaciones. Ajá. Y ya fui a la Ciudad de México, Ajá. nos presentaron allá y todo. Y creo se habían dividido la UNAM en dos sindicatos. Ajá. Y él quería cobrar fuerza con uno nuevo que no estuviera aparentemente tan viciado como el anterior, o el que estaba en ese momento. Y se me invitó, y a la hora de las presentaciones, para Sí. saber cuántos invitados, más bien cuántos socios había en Ajá. cada uno de nosotros, Ajá. y como era orden alfabético, Ajá. Aguascalientes, y El yo primero. dije, pues la acaban de hacer la universidad. Me va a dar vergüenza, somos poquitos, Ajá. 400 y tantos. Ajá. Y resultó que era la universidad con mayor grupo de asociados. Así que de ahí ya me traían con más interés a las reuniones. Trato preferente. Sí. Y nos invitaron a varias partes de la República para ir a consolidar este frente. ¿Cómo era visto por las autoridades universitarias esa participación tuya en estas agrupaciones, en estos Bien, eventos? Sí. te diré que yo no tenía mucha experiencia, prácticamente fui heredado el puesto porque el que fue elegido Sí. oficialmente fue el licenciado Jesús, ¿cómo se llama? ¿Aguilar Sánchez? No, el que fue secretario entonces del rector Pérez Romo. Ah, Martín Jauregui, Jesús Eduardo Martín Jauregui. Sí. Eduardo Martín Jauregui, Ajá. él fue elegido, Ajá. pero como pasó al puesto de secretario Ajá. y yo había sido elegido vicepresidente automáticamente. Bueno, Sí. yo en Ajá. particular Sí. creo que, y oigo todo lo de la educación, Ajá. la educación es primordial en cualquier sociedad, Ajá. y no en las universidades, Ajá. sino cuando el niño, Desde la familia. bueno, la educación familiar, Ajá. que me considero ejemplo, porque Ajá. me inculcaron mis papás, a pesar de lo que te dije, Ajá. que éramos de recursos muy estrechos, pero Ajá. nos dieron ciertos valores, Ajá. y esos valores se adquieren cuando está uno niño. En familia, ¿verdad? Sí. Para mí, la educación debe ser a nivel rural, porque ahí hay muy buenos elementos, los vi, Ajá. pero los profesores dejan mucho que desear. Mm. Les enseñan, para mí, yo vi eso, lo viví cuando hice mi servicio, Ajá. el tipo de literatura que traían los profesores, del vaquero y cosas así que, bueno, el que leía el vaquero ya era intelectual. Ah, sí. Hermelinda Lima y cosas de esas. Y los Sí. niños de Sí. primaria que veían a su profesor, ejemplo de la educación y todo, y leyendo ese tipo de... Era lo que los inspiraba, los ¿verdad? Seguir inspiraba, con eso, sí, y sí. muchos niños jamás iban a llegar a desarrollarse en, Ajá. en una secundaria, en una prepa, o Ajá. eran eliminados. Sí, para mí Ajá. la educación debe de verse desde primaria, con profesores mejores que que estamos en la universidad. Ajá. Y me considero un estudiante perpetuo, Sí. porque me gusta actualizarme, me mantengo con lo nuevo, y se desarrolló el gusto, y yo quisiera transmitir este tipo de gusto a mis alumnos, que si lo logro o no, pues no lo sé, pero me gustaría que ellos, no por recompensa, sino por gusto, estudiaran.